En la nueva Comisión Europea que presidirá Jean-Claude Juncker, las antiguas carteras de Industria y Mercado Interior se fusionarán en una sola. Hoy en Madrid Direct hablamos de cómo afectará la apuesta por el renacimiento industrial europeo, una idea que venía ocupando un lugar preponderante en el antiguo discurso de recuperación de las anteriores comisiones. Hablamos con Francisco Caballero Sanz, jefe de unidad de la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea. Bueno, Francisco Caballero Sanz, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Estos días el Parlamento Europeo acaba de aprobar la nueva comisión configurada por Juncker. ¿Cómo afecta el cambio en la competencia de industria, que la cartera de industria desaparece como tal, a la apuesta por esa reindustrialización europea? Pues toda la gente está muy excitada, estamos muy contentos con la llegada de la nueva comisión porque bueno, estas ideas de políticas de crecimiento y tal es lo que la gente piensa que hay que hacer ahora, y esta es la dialéctica de la nueva comisión, que viene con ideas de medidas valientes de inversión y que ha reconfigurado la forma de trabajar la comisión con la introducción de vicepresidentes que tienen un papel de coordinación que es muy necesario para mejorar la consistencia de las decisiones y de las políticas comunitarias. En concreto, a nuestra Dirección General, pues la reestructuración es perfecta. Vamos a unirnos con los compañeros de la antigua Dirección General del Mercado Interior, donde yo trabajaba antes y donde vamos a trabajar ahora todos juntos en llevar adelante algo que era la política industrial integrada que la Comisión tiene preparada desde el año 2010 y que tiene como uno de sus pilares el mercado interior, precisamente. O sea que tiene mucho sentido y tenemos, la verdad, mucha ilusión de empezar a trabajar. Ahora vamos a ponerlo en marcha, esperemos que funcione tan bien como esperamos. ¿En qué se ha avanzado en el desarrollo de la política industrial desde que se habla de reindustrialización como eje de la recuperación europea? Yo creo que precisamente en eso. Hay un economista que he citado ahora en mi intervención, que es Dani Rodrik, que dice que la política industrial es básicamente una cuestión de mindset, es una cuestión de espíritu, de ánimo, ¿no? Y realmente yo creo que las comunicaciones contribuyeron bastante a crear una conciencia de la importancia de los sectores productivos, no solamente la industria manufacturera en el sentido tradicional, sino también servicios para las industrias, ingeniería, etcétera, que son muy importantes para la productividad y para el crecimiento de la productividad. También ha ayudado para mejorar la cohesión y la consistencia interna de estas políticas que tienen un impacto directo sobre los negocios en general, como la política comercial, la política de competencia, etcétera, que ahora están mucho mejor integradas que antes. Y por último, ha servido también para poner todos los recursos financieros con los que podemos contar a partir del presupuesto comunitario y los recursos del Banco Europeo de Inversiones para que pueda mejorarse la contribución que podemos hacer al máximo. Se han movilizado cerca de 200.000 millones de euros para inversiones productivas con la incorporación de la política regional a estos esfuerzos, y yo creo que esa ha sido una contribución bastante importante dentro de lo que podemos hacer. El presupuesto comunitario es un 1% del PIB europeo. Evidentemente las condiciones macroeconómicas son las que son y los resultados pues no pueden ser de momento particularmente visibles. ¿Qué se entiende hoy cuando se habla de reindustrialización? ¿Hay que olvidarse de la industria clásica intensiva en empleo? No, todo lo contrario. No estamos hablando de platillos volantes, no estamos hablando de grandes inventos o de nuevas cosas. Estamos hablando básicamente de la aplicación de las tecnologías nuevas que ya se están utilizando en muchas partes del mundo a las industrias tradicionales, porque la historia no es revertir el proceso de desindustrialización. Esto es algo que sucede en todos los países del mundo prácticamente, tal vez con la excepción de Corea del Sur, sino que la desindustrialización, que es algo que acaba con empleos, que acaba con el poder de generación de valor en las economías occidentales, se parezca más a la que ha tenido lugar en Alemania que a la que ha tenido lugar en el Reino Unido, que permita realmente que las industrias tradicionales conserven su competitividad adoptando estas tecnologías. Una de las industrias de mayor éxito en el mundo es Inditex. Es una industria que, aplicando nuevas tecnologías, y no son tecnologías de nuevos materiales ni de nuevas, sino simplemente de gestión y de logística,
pues en un sector tremendamente tradicional, como es la confección y la distribución, pues ha conseguido colocarse entre las 500 empresas mayores del mundo. Ese es un buen ejemplo de lo que se puede hacer con nuevas tecnologías, de lo que se puede hacer con las industrias tradicionales en un proceso de productividad, de incremento de la productividad y de la competitividad. La generación de valor añadido pasa necesariamente por unos costes laborales reducidos, como se oye continuamente, sobre todo aquí en España. No, que va. De hecho, los costes laborales son cada vez un factor menos importante de las decisiones de inversión de las empresas. Hay unas estadísticas que se han hecho ya bastante conocidas de lo que era el coste de fabricación de un iPhone de tercera generación. Solamente un 6%, aproximadamente, no menos de un 6%, $6 de un total de 300 aproximadamente, iba a costes de mano de obra. El resto era valor añadido que iba a distintos componentes y a beneficios, a retribución por la tecnología, etc. Lo que es importante hoy en día es la innovación, la tecnología y sobre todo la flexibilidad de las economías. Y yo creo que va muchísima más inversión extranjera cuando las condiciones del mercado son flexibles, cuando las condiciones del mercado permiten que haya una readaptación del tejido productivo que se adecue a las situaciones del ambiente internacional, de los negocios internacionales, que unos costes laborales relativamente bajos, con una calidad de la mano de obra baja. ¿Qué sectores son considerados estratégicos para la Unión Europea dentro de la industria? Bueno, en la comunicación del año 2012 definimos 6 áreas, pero no son sectores productivos. Por ejemplo, uno de ellos es las tecnologías de producción avanzada, pero tecnologías de producción avanzada pueden aplicarse al sector del aluminio o al sector de la química con nanotecnologías. Es decir, se trata de ámbitos donde realmente los mercados van a crecer, van a generar tecnologías que van a ser utilizables por otras industrias, pero repito que el tema no es fabricar platillos volantes o tener nuevas grandes ideas revolucionarias sobre nuevos materiales. Se trata de utilizar las nuevas tecnologías para ser más competitivos, para hacer mejor las cosas de las que se hacen en las industrias tradicionales también. ¿Cómo ve los sectores industriales en España? ¿Cree que es posible la convergencia con Europa en algunos aspectos? Sí, la convergencia sí que sucede. Yo creo que en España lo que se da es una dualidad cada vez más evidente entre industrias más tradicionales, más asentadas, y luego creo que hay un tejido de industrias nacientes, de gente joven, de empresarios que se mueven mucho. El otro día estaba en un aeropuerto y detrás de mí había un grupo de ingenieros españoles jóvenes que se iban a Finlandia a vender un modelo de negocio que tenían. Yo creo que esa economía nueva, de gente muy joven, con ideas muy válidas y competitivas a nivel internacional, va a ser una economía que va a crecer y que va a permitir que España pueda mantener una base productiva sólida y competitiva a nivel mundial. Arias Cañete, ministro español, va a ser comisario de Energía en la Comisión Europea. Estos días se discute en la cumbre la nueva política energética comunitaria. ¿Qué dirección debería tomar para apoyar este renacimiento industrial del que se habla? Bueno, en enero de este año la Comisión adoptó al mismo tiempo una comunicación sobre el renacimiento industrial en Europa y otra sobre la energía y las políticas de cambio climático. Yo creo que eso fue un acontecimiento muy afortunado porque se vio claramente con esta publicación al mismo tiempo de 2 políticas que en principio podrían ser consideradas como contrapuestas o que están en conflicto una con otra, que estas 2 políticas son perfectamente compatibles. Los objetivos que se están discutiendo en realidad son objetivos que se determinan por una elección social, y una elección social colectiva, y que además son adecuados para Europa. No somos el Golfo Pérsico, no tenemos un exceso de recursos productivos y mucho menos energéticos. Por tanto, nuestra industrialización tiene que pasar por un esfuerzo de reciclaje importante. El 80% de los excedentes de residuos en Europa se exportan, no se procesan en Europa, y eso supone una pérdida, por ejemplo, para el sector de fabricación de cristal plano,
para, a la hora de utilizar cristal reciclado, que puede reducir sus costes de fabricación enorme. Lo importante es cómo se consiguen esos objetivos. En la presentación el presidente Barroso dijo claramente que se habían conseguido los objetivos de cambio climático, pero que esto se había hecho con un coste económico alto. Es decir, lo que tenemos que hacer es intentar conseguir esos objetivos energéticos y de cambio climático para tener una energía más asequible sin distorsionar las condiciones de costes de la industria, y eso requiere un esfuerzo de cohesión, de coherencia en la política, como decíamos antes. Para terminar, Estados Unidos ya se encamina hacia la independencia energética. ¿Cree que es algo que en Europa podemos aspirar a conseguir también? Yo creo que es mucho más difícil en Europa. En principio, las condiciones geológicas son las que son y no nos permiten tener esa independencia. Lo que sí que podemos hacer todavía mucho es mejorar las condiciones del mercado interior de energía, que está poco integrado, hay muy poca interconexión entre la península, por ejemplo, y el resto del continente. Tenemos que conseguir aplicar las tecnologías alternativas y renovables de una forma más racional, invirtiendo cuando sea preciso hacerlo, no a cualquier coste, en cualquier momento. Y bueno, por eso tenemos una política energética que está muy imbricada con nuestra política de competitividad, y yo creo que ya se están dando los pasos para que podamos tener resultados visibles a relativamente corto plazo. Independencia energética es muy difícil. Muchas gracias, Francisco Caballero. Sí, gracias. Muchas gracias a Francisco Caballero por atendernos. A ustedes les despedimos. Hasta la próxima edición de Madrid Direct, aquí en Dukascopy TV.